Estimados y estimadas, en este video, con mi grupo conformado por Daniel Angulo, Texi Aranguis, Victoria Aravena, Ligia Briones, Carla Fica y que le habla Diego Pereira, vamos a presentar sobre el diagnóstico prenatal, terapia génica de células embrionarias y adultas. Dentro de los objetivos de la clase, como grupo nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general es conocer los aspectos éticos que influyen en el diagnóstico prenatal y la terapia génica de células embrionarias y adultas. Dentro de los objetivos específicos, comprender el diagnóstico prenatal y terapia génica de células embrionarias y adultas, analizar cada tema considerando los principios de la bioética personalista y presentar un juicio ético de la temática planteada. Para poder introducirle al tema, nosotros como estudiantes de salud conocemos que el origen de las diferentes enfermedades se encuentran a nivel celular. Es por esto que la medicina y la tecnología han ido desarrollando diferentes técnicas basadas en la modificación genética o en la regeneración celular. Estas técnicas se han convertido en la nueva esperanza terapéutica del nuevo siglo. El éxito que han tenido estos novedosos planteamientos terapéuticos abre el paso a una nueva era de la medicina, donde el ser humano, modificando su patrimonio genético, puede corregir diferentes genes que activan diferentes patologías a un futuro. El ser humano sería capaz de reparar estos tejidos u órganos no con fármacos ni con dispositivos mecánicos, sino que con recambios genéticos, o sea, trabajar directamente en el ADN. También vamos a introducir a lo que es el diagnóstico prenatal, que esto sería la utilización de la genética con fines diagnósticos y también darle a conocer que la primera utilización clínica de esto fue en el año 1967, que hasta la actualidad es cuestionado por los diferentes abortos de fetos deformes que se han ido realizando a través de esto. La terapia génica es la introducción en organismos o células humanas de un gen, es decir, de un fragmento de ADN que tiene por efecto prevenir y o curar una condición patológica, que es lo que le comentaba anteriormente. Para poder comprender de mejor forma el tema, hay ciertos conceptos importantes que deben conocer. El primer concepto es el genoma humano, que es una secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de un individuo de una especie. También hay un concepto que es la célula, que esta es la unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, y es capaz de una reproducción independiente, y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana. Otro concepto importante es el gen, que es una secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas encaminadas a transferir en la estructura de una célula de un ser vivo ciertas informaciones genéticas que de otro modo no podría tener. El diagnóstico prenatal trata de la utilización de la genética con fines de diagnóstico durante el embarazo. Uno de estos diagnósticos es la existencia de un defecto congénito, el cual es una anomalía de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Entonces, el objetivo principal del diagnóstico prenatal es proveer la información del estado de salud morfológico y genético a los padres del ser que está por nacer, con el fin de identificar patologías y posteriormente emplear medidas terapéuticas en los casos que sean aplicables, como por ejemplo en patologías congénitas como la espina bífida, la cual, de no ser tratada, trae consecuencias como la hidrocefalia. Es por esto que es importante que el diagnóstico prenatal sea llevado a cabo en un periodo determinado del desarrollo fetal, el diagnóstico en el embrión antes de la implantación, y también que basta con tener una célula de un embrión para que se pueda efectuar un examen cromosómico o genético. Existen diferentes métodos y procedimientos técnicos empleados en el diagnóstico prenatal. Primero tenemos los métodos invasivos, que implican entrar físicamente en el comportamiento corpóreo interesado, que puede ser la cavidad uterina, las trompas de falopio, los ovarios y el mismo cuerpo fetal. Primero tenemos la fetoscopía, que consiste en la introducción en el útero de un fetoscopio, el cual tiene dos grandes finalidades. Primero, visualizar al feto y observar alteraciones morfofuncionales y la obtención de muestras de sangre fetal. Comporta muchos riesgos de interrumpir el embarazo o producir partos prematuros.
También tenemos la placentocentesis, que es una técnica invasora para tomar sangre fetal en orden a análisis genéticos. Comporta un alto riesgo de interrupciones del embarazo. Está en desuso y es sustituida por la fetoscopía. También encontramos la extracción de vellosidades caudales, que es la extracción de pequeñas cantidades de corion, que corresponde al tejido extraembrionario derivado del trofoblasto. Está asociada a un riesgo de interrupción del embarazo estimado en un 3,2 por 100 embarazos. Además, existe la posibilidad de provocar anomalías malformativas no existentes antes en el feto que se instaura luego de realizar el procedimiento, sobre todo cuando se realiza esta técnica de manera muy precoz. También dentro de estas técnicas invasivas encontramos la amniocentesis, que es la más empleada para el diagnóstico genético, y se procede por extracción de una porción de líquido amniótico. Tiene un índice de riesgo bastante aceptable. La cordocentesis, por su parte, es la punción del cordón umbilical, usualmente en la vena umbilical, mediante visualización simultánea por un ecógrafo. También permite realizar transfusiones intrauterinas, por lo que constituye una técnica tanto diagnóstica como de tratamiento. El riesgo de interrupción del embarazo inducido por esta técnica llega de 1 a 11 por 100 embarazos. Supone diferentes riesgos para este. También tenemos las técnicas no invasivas, dentro de la cual encontramos la ecografía con ultrasonido. Detecta malformaciones somáticas estructurales y además no es una técnica traumática. Sirve para disponerse a una terapia en fase neonatal y en futuro tal vez algunas intervenciones quirúrgicas intrauterinas. Es la técnica que más raramente se relaciona con el aborto. Otra técnica utilizada que no es invasiva es el triple test. El triple marcador es una técnica y prueba de predicción que muestra la probabilidad de padecer patologías crosomáticas fetales. Consiste en la determinación de 3 marcadores o parámetros bioquímicos obtenidos de la dilución de suero sanguíneo materno. Para quien practica el diagnóstico de preimplantación, son fundamentales las siguientes justificaciones éticas. Primero, se pretende prevenir el nacimiento de un sujeto enfermo, pudiéndose prevenir el aborto en un estadio post-implantación. Esto cuando el objetivo es conocer posibles defectos o anomalías. Por otra parte, la justificación es la de responder al deseo de aquellas parejas que expresan una preferencia de sexo. También para el diagnóstico post-implantación, en el feto el problema ético fundamental es el del aborto selectivo. De todos es sabido que una respuesta afirmativa sobre la existencia de una enfermedad de origen genético, ahora que se ha legalizado el aborto voluntario, el elegir sobre la vida de otro siempre será por tanto un problema ético, ya que pasa a llevar la libertad de cada persona. Además, el hecho de que pasa a llevar el orden natural de lo que sería el embarazo al elegir las características que quiere en el futuro hijo o hija, ¿acaso es la persona un objeto manipulable y explotado de quien podamos tener la libertad de elegir como queremos que sea? El Comité Nacional para la Bioética italiano define la terapia génica como la introducción en organismos o células humanas de un gen, es decir, de un fragmento de ADN que tiene por efecto prevenir y o curar una condición patológica. Esto quiere decir que es el conjunto de técnicas que se utilizan para transferir material genético o modificar la información genética de una persona, con la finalidad de prevenir o curar enfermedades de origen genético. El Comité Nacional para la Bioética permite realizar una selección según condiciones referentes a: primero, la patología que se va a tratar, las cuales son enfermedades debidas al defecto de un gen aislado estructural recesivo, una enfermedad grave con escasas esperanzas de vida, una enfermedad para la cual no exista en la actualidad una terapia alternativa. Tales enfermedades son, por ejemplo, la deficiencia de ADA, el síndrome de Lesch-Nyhan o la fibrosis quística, entre otras. B. Control de técnicas, siendo estas la obligación de informar a la autoridad competente a nivel nacional e internacional acerca de los protocolos utilizados con referencia a las técnicas empleadas y a la disponibilidad de las estructuras, la evaluación de las estructuras, la documentación de la gravedad de la enfermedad y la ausencia de alternativas, la nula importancia de los efectos colaterales, la expectativa de un plausible resultado positivo. Para estas terapias debe obtenerse el consentimiento del paciente, dados los riesgos y el estadio
experimental de la terapia, este puede ser por presentación en el caso de los menores de edad o de imposibilidad de darlo de otra manera. La distinción fundamental en el ámbito de la terapia génica se establece entre la llevada a cabo en las células somáticas y las llevadas a cabo en las células germinales. La terapia génica en células de tipo somáticas, como linfocitos o médula ósea, se lleva a cabo esperando que las células defectuosas del individuo enfermo recobren la normalidad, generando cambios genéticos no heredables. En cambio, la terapia génica en células de la línea germinal, como lo son los gametos o el embrión precoz, conlleva una modificación que involucra al genoma del sujeto por concebir o ya concebido, y también en sus descendientes, es decir, el cambio genético efectuado es heredable, porque afecta a las células reproductivas. El principio ético fundamental para valorar estas intervenciones es el de la intangibilidad del patrimonio genético de un sujeto, basado a su vez en el respeto de la integridad física de la persona. Este principio es compatible a nuestro juicio, incluso exigible con el derecho del sujeto enfermo a mantener o recuperar la integridad y eficiencia de su propia dotación génica, según el principio terapéutico. Por tanto, son admisibles la terapia génica a un tipo tanto somático como germinal, cuando la finalidad y el objetivo son los terapéuticos. En cuanto a la terapia de tipo germinal, se debe excluir cuando los métodos actuales no permiten lograr el resultado terapéutico mientras se plantean riesgos imposibles de controlar. Esta razón está vinculada a los actuales conocimientos científicos. Se sobrepasa el objetivo terapéutico y se busca modificar la constitución génica. En este caso, la ilicitud es absoluta y no se condiciona al estado de los conocimientos, porque se configura como una alteración contraria al principio de respeto a la vida e identidad biológica y de igualdad entre los hombres. En cuanto a la terapia de tipo somático, las condiciones están vinculadas al hecho de que pueden darse riesgos adicionales, como mutaciones perjudiciales inducidas, desórdenes de proliferación o fenómenos de rechazo, así como la posibilidad de que el eventual vector viral se difunda. Como se mencionó anteriormente, la terapia génica se lleva a cabo en dos tipos de células, germinales y somáticas. Las llevadas a cabo en células de la línea germinal, en gametos o embrión precoz, la modificación esperada debería referirse al genoma del sujeto por concebir o ya concebido, y también en sus descendientes. Es aplicada para el tratamiento de enfermedades congénitas. La terapia génica somática se basa en la transferencia de material genético a células somáticas, como forma alternativa de tratamiento para mejorar la salud de las personas. Al alterar el material genético de las células somáticas afectadas, la terapia génica puede corregir la causa fisiológica de la enfermedad. Que sea de células somáticas significa que la terapia es solo para el individuo a tratar, no se afecta a sus futuras generaciones. Ejemplo, supongamos que se lograrán corregir los defectos genéticos de la anemia mediterránea en las células hematopoyéticas, de manera que se produjeran las células normales, las cuales, al multiplicarse, sustituyeran a las defectuosas. Esto sería un éxito de gran importancia, y la posible dispersión de células vivas no constituirá daño alguno para el individuo ni por tanto originaría problemas éticos. Para continuar, vamos a hablar sobre las células madre embrionarias. Tal como su nombre lo sugiere, son obtenidas a partir de embriones viables, específicamente la masa interna de las células del blastocito, el cual se forma en los humanos entre 5 a 5 días después de que un ovocito es fertilizado por un espermatozoide. Las células madres de la mórula son las de mayor potencia, denominadas totipotentes, y son capaces de crear un ser completo. Las segundas del blastocito son pluripotentes, esto es que pueden transformarse en casi todos los tipos de células del organismo, excepto las de la placenta. Por su potencia, las células madres embrionarias se clasifican en las células madres totipotentes, que tienen la capacidad para formar un organismo que incluye, además de las tres capas embrionarias, que serían el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, también las células madres germinales, que sería el óvulo y el espermatozoide, como también las extraembrionarias, específicamente la placenta, y son las primeras células que constituirán la mórula. Conforme avanzada el desarrollo del embrión, las células que lo constituyen van disminuyendo su potencia, se hacen pluripotentes y luego multipotentes, que forman células de una sola capa embrionaria de las tres que conforman el organismo. Fue a partir del cultivo exitoso de las células madres embrionarias humanas que esta área de la medicina regenerativa fue establecida. Por otra parte, las células madres pluripotentes son aquellas que pueden diferenciarse en células de cualquiera de las tres capas embrionarias,
pero no en células extraembrionarias. Por lo tanto, no pueden originar tejidos que hagan posible el desarrollo de un organismo completo. Sin embargo, si se las extrae del blastocito, se impedirá la continuación de la creación de una vida. Esta interrupción, para favorecer un tratamiento que aun cuando pudiera ser satisfactorio y beneficioso, no es aceptado desde el punto de vista ético, porque el fin de la ciencia, por encima de todo, es proteger la vida humana. En su segunda fase, las células madres adultas es aquella que se refiere a las células madre que constituyen el cuerpo humano después del nacimiento. Se encuentran en el organismo humano en esta fase adulta de las células multipotentes y las unipotentes. Estas últimas solo pueden crear un tipo de células. Las células madres multipotentes son células que solo pueden diferenciarse en una capa embrionaria, que pueden ser el mesodermo, en el caso de este genera músculos, esquelético, riñones, aparato reproductor, el endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones y sistema digestivo, e hígado, y el ectodermo, el sistema nervioso y la piel. En el Perú, la mayoría de las pruebas clínicas y de carácter experimental utilizan este tipo de células que no se obtienen de embriones, sino de tejidos adultos a las que se denomina células madres adultas, que tienen la propiedad de diferenciarse en células del organismo en el que se encuentran, y así regenerar las células que el cuerpo va perdiendo a través de los años. Entre estas tenemos las células madres hematopoyéticas, que se encuentran a la base de una jerarquía de células que van diferenciándose en células progenitoras hematopoyéticas, las cuales a su vez se diferencian en células progenitoras hematopoyéticas mieloides, que dan lugar a las plaquetas y glóbulos rojos, y las células progenitoras hematopoyéticas linfoides, que dan lugar a las células terminalmente diferenciadas del sistema inmune. Por otra parte, las células madres unipotentes se diferencian en un único tipo celular, y no ofrecen importante amplitud de diferencia celular. Para presentar el análisis según los principios de la bioética personalista, vamos a dividirlo en los diferentes temas. Para comenzar, vamos a hablar del diagnóstico prenatal invasivo. Según el principio de la defensa de la vida física, los métodos invasivos de diagnóstico prenatal no respetan tal principio, ya que al ser invasivos suponen un riesgo en la vida tanto de la madre como del feto, sin importar el porcentaje de riesgo involucrado, debido que aunque exista un riesgo mínimo de aborto inducido por la técnica, es una vida que podría no llegar a nacer. Dentro de lo que es el principio de totalidad o terapéutico, es positivo, debido a que su finalidad es netamente terapias o tratamientos. El principio de la libertad y la responsabilidad se ve de forma negativa, porque a pesar de que el diagnóstico terapéutico va en pro de la salud, si bien la libertad es ejercida por todos, esta llega hasta la libertad del otro. En este caso, se vería interrumpida la libertad del embrión, ya que podría ocurrir un aborto, como fue mencionado antes. El principio de la sociabilidad y subsidiariedad. Este principio hace referencia a la necesidad que tiene la persona humana de vivir en sociedad, como característica natural. Solo viviendo en sociedad se realiza a sí misma, participando en la realización de sus semejantes, en la búsqueda del bien común. Por lo tanto, el riesgo implicado en el diagnóstico prenatal invasivo, a pesar de la búsqueda del bien común, supone en riesgo la vida en camino, coartando la opción de estar en sociedad. Ahora pasando al diagnóstico prenatal no invasivo, dentro del principio de defensa de la vida física, sí se respeta, por lo tanto es positivo, porque si bien busca proveer de información sobre el estado de salud, no se pone en riesgo al embrión. Además, los padres tienen la responsabilidad de proteger y favorecer la vida del que está por nacer. Dentro del principio de totalidad o terapéutico, se ve de forma positiva, debido a que su fin es proveer de información necesaria para futuras terapias o tratamientos que favorezcan la vida de este embrión, sin la necesidad de tener que interrumpir esta gestación debido a defectos congénitos que puedan ser tratados. Dentro del principio de la libertad y la responsabilidad, al realizar un diagnóstico prenatal, es obligación moral de los padres salvaguardar la vida y la salud propia y ajena. Con ello, elegir libremente la aplicación de los cuidados necesarios para su acompañamiento. Sea invasivo o no, uno de los cuestionamientos éticos a esto es el aborto selectivo de los padres, que sería el rechazo de los fetos deformes. Dentro del principio de sociabilidad y subsidiariedad, este principio implica que sean ayudados aquellos que no pueden ayudarse por sí mismos, que no tienen posibilidad de buscar lo necesario por sí mismos. Por lo tanto, se vería de forma positiva.
Dentro del tema de la terapia génica, en lo que respecta a las células germinales. La terapia de las células germinales ha sido realizada hasta ahora únicamente en animales. Técnicamente, la terapia en células germinales es más difícil que en células somáticas, ya que se debe demostrar que no va a haber efectos adversos en el desarrollo. Conlleva el riesgo de dañar las futuras generaciones. Por lo tanto, no es una técnica segura como para realizarla en la actualidad. El problema es el consentimiento informado. La pregunta es si tenemos derecho a decidir por las generaciones futuras. Se ha objetado que la terapia génica germinal viola la dignidad humana, porque cambia el contenido genético de las siguientes generaciones, cuyo consentimiento no puede ser obtenido y cuyo interés es difícil de dilucidar. Por lo tanto, los principios se ven todos negativos, por lo antes ya mencionado. Dentro de las células somáticas, en lo que respecta al principio de la defensa de la vida física, se respeta este principio, ya que siendo esta de finalidad terapéutica, ayudará a corregir alguna condición patológica de la persona, que pueda poner en riesgo su vida y no tenga otra opción de tratamiento. Por ende, se estaría respetando la vida física de esta persona. El principio de totalidad o terapéutico se ve de forma positiva, debido a que busca revertir o remediar alguna patología, siempre y cuando no haya otra forma de intervención para mejorar la patología de la persona. El principio de la defensa y responsabilidad se respeta, porque la persona es libre de buscar su bien y de los demás. En este caso, la persona está buscando su bien sin dañar la integridad de los demás. El principio de sociabilidad y subsidiariedad se ve de forma positiva, ya que la terapia génica somática es un bien para la persona con una patología o condición, sin curación con otros métodos. Por ende, se ve respetado por la sociedad. O sea, debe ser respetado por la sociedad. En cuanto al tema de células madres, para partir por las células embrionarias, el principio de la defensa de la vida física se ve de forma negativa, dado que al trabajar con estas células la vida que viene en camino tiene riesgo de no lograr el término de su desarrollo. Por lo tanto, no estaría respetando al embrión como un individuo. En el principio de totalidad o terapéutico, la corporeidad humana es un todo unitario. Existe una totalidad física, espiritual y moral de la persona. Es lícito intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay otra forma para sanar la totalidad del cuerpo. Sin embargo, en este caso se manipula la totalidad de la persona, y no solo una parte de ella. Por lo tanto, se ve de forma negativa. El principio de libertad y responsabilidad se ve de forma negativa, ya que la libertad debe ejercerse responsablemente ante la vida propia y la ajena, y en este caso, donde no existe la capacidad de que la persona consiga el bien para sí mismo ni elija, corre el riesgo de no lograr el término de su desarrollo. Dentro del principio de sociabilidad y subsidiariedad, a pesar de que este principio busca el bien para la persona, también busca el bien para los demás. Por ende, en este contexto se transgrede el principio, ya que el bien no es común, no es para todos, debido a que hay un riesgo para el embrión, a pesar del éxito que pueda tener la intervención para la persona con la patología. En cuanto a las células adultas, el principio de la defensa de la vida física se ve positivo, debido a que no representa ningún riesgo para la vida, ya que se extrae del cuerpo humano luego de su nacimiento. Dentro del principio de la totalidad o terapéutico, está favoreciendo este principio, debido a que es lícito realizar este procedimiento siempre que la patología o condición no pueda ser tratada de otra forma. El principio de la libertad y la responsabilidad se ve de forma positiva. El consentimiento informado es importante en este principio. La responsabilidad recae en el paciente, ayudado por su médico. Dependiente del diagnóstico, si el médico considera que es antiético los deseos del usuario, puede aconsejar y derivarlo. Cabe destacar que tanto la conciencia del paciente como la del médico no deben verse violentadas. Dentro del principio de sociabilidad y subsidiariedad, la vida y la salud corresponden a un bien social, y en este caso esta intervención sería beneficiosa y respetada por la sociedad. A modo de conclusión, la bioética personalista tiene una visión que resguarda y protege en todo momento la vida del embrión, intentando que estas tres técnicas tengan un enfoque para buscar un bien para éste. Es por esto que el primer tema tenemos el diagnóstico prenatal, que si bien provee de información sobre el estado de salud morfológico y genético del feto, su fin es idear la terapia y facilitar el nacimiento de este embrión. En cambio, la visión a través de la técnica se aboca a lo plenamente científico y ve estos temas como netamente objeto de estudios con un fin terapéutico. Esta visión
ve el diagnóstico prenatal netamente a través de su utilidad, que es diagnosticar y detectar anomalías durante el embarazo, lo cual puede generar un riesgo para el embrión y terminar como un aborto. Luego tenemos el segundo tema, que es la terapia génica, que según la visión bioética es un procedimiento que requiere una relación de confianza y respeto entre el médico y su paciente, incluyendo la participación del paciente en las decisiones. Cumple con las necesidades del paciente y el rol del médico, respetando la dignidad de ambos. Al contrario, según la visión técnica, es solo transferir material genético o modificar la información genética de una persona con la finalidad de prevenir o curar enfermedades de origen genético. Por último, tenemos el tema de las células madres, que según la visión bioética, solo deben ser utilizadas para estudio y no para dar origen a nuevos órganos debido a que se transgrede el principio terapéutico. En cambio, según la visión técnica, son aquellas que son capaces de dar vida a nuevas células y nuevos órganos. Son reservadas y utilizadas en estudios.